Rosa, pueden ocupar los asientos. Me recuerda a mi mentor José Caraballo. Gracias, Rosa, por las palabras. Que como Caraballo, bueno, yo joven en esos años, Caraballo era un predicador, ¿no? La imagen de él, solamente el nombre de él, ya la gente estaba. Y muchas veces me decía, predica tú por mí ahí. Y después me decía en el altar, yo casi empezando, haciendo pininos, y mi mente trabajando, me decía, aquí hay ambiente para que tú prediques, Quitín. Estoy por quitarte el sermón que te voy a dar. Y yo en mi mente, toma el sermón tú. Qué bueno, regresé de México, regresé anoche, bueno, tengo aquí el pin de México, aquí el pin. Estaba en el DF, le mandaron saludos a Ana, Roberto, le mandó saludos a Agustín Galicia, estaba allí también con él Juan Zaragoza. Te manda un saludo, el pastor Jesse Estrada, hablé con él, que el día que puedas ir allá, le reciben, le dan hospedaje, le dan todo. Agustín viajó para estar allí con nosotros, desde Morelos viajó hasta allí. Estuvimos ahí ministrando todas esas noches, pues. Yo cuando salgo a viajar, los que han viajado conmigo saben que yo me acuesto cuando voy a ministrar a esos lugares como a las 3 de la mañana. Porque cuando regreso a la actividad yo tengo que estar trabajando las notas, fijando las ideas. Entonces siempre llego, a veces me traen a las 11 de la noche, estoy ahí como de hasta las 3 de la mañana, a veces hasta las 3:30, las 4. Son esos viajes que hago, en realidad yo duermo por noche un máximo de 4 horas, pero ya es una rutina que tengo por muchísimos años, que a mí me funciona y yo lo hago de esa manera, a mí no me causa problema. Hilario se quedaba conmigo en la habitación, Agustín, los que se han quedado conmigo saben que en esas horas me van a ver a mí meditando, masticando la palabra, porque le doy mucha responsabilidad a lo que es el ministerio de la palabra. Ese es mi trabajo, el llamado, y lo tomo bien en serio. Allí habían sobre 2,000 personas. La limitación son 30%, pero ellos allí le metieron sobre 2,000 personas, empezando los grupos de intercesión. Nuri, tú que diriges la oración y los que aquí tienen la oración, a las 5 de la mañana. De 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana a los grupos de intercesión, los diferentes grupos, saturando el ambiente, los grupos que tienen que orar por uno antes de uno predicar. México se practica mucho y luego se comenzaban las actividades exactamente a eso de las 9 de la mañana preparando el ambiente. Luego se arrancaba con las ponencias 60 minutos, allá pues le diste el primer día 2 ponencias, el segundo 2 ponencias, en el día de ayer una ponencia, y si me quedaba hoy yo sabía que podían hacer 2 o 3, y sabemos que el deseo está en hacer las cosas. Quiero que vean este videoclip que le firmé ahí de la actividad un poco, para que tengan idea, por favor. Agustín Galicia ahí. Daniel de los Reyes, el que tiene el cubrebocas. Ex superintendente de Asamblea de Dios de México. Una enanita forma parte de la alabanza y adoración. Ahí no va edad ni tamaño, va el corazón para servirle al Señor. Ok, hermanos, así les quiero invitar a acercarnos al texto bíblico en Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice la Escritura en Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y me gustaría
hablar sobre esa temática. Jesús fue tentado. En Juan 7:46 dice que un grupo de alguaciles vinieron a arrestar al Señor. Y al escucharlo, dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y dice Mateo 7:28 que cuando Jesús terminó, la gente se admiraba de la manera como enseñaba. Así como el primer Adán tuvo que ser probado, tuvo que ser tentado en un lugar placentero, el segundo Adán tuvo que enfrentar la tentación en un lugar no placentero. Adán fue tentado en el desierto por la mejor vegetación, 4 brazos de río hermosos conocidos como el Hiddekel, el Tigris, el Gihón, el Pisón, 4 brazos que adornaban todo lo que era el jardín del Edén. Las mejores frutas que jamás se hayan tenido porque participó de la primera cosecha. Los árboles más verdes que jamás se hayan visto porque habían sido creación inmediata de Dios. Las aguas más puras y cristalinas que algún ser humano jamás haya visto. Agua de las cuales se podía tomar directamente y hacían bien a todo el físico del ser humano. Pero el segundo Adán tiene que ser tentado en el desierto. Adán tenía animales delante de él que podían responder. El segundo tenía que enfrentar las fieras del campo. Adán tuvo que enfrentar la tentación de la serpiente y ser ella el instrumento para tentar a su esposo. La serpiente era para tentar a Eva, para convencer a Eva, para sorprender a Eva. Sin embargo, Eva es el instrumento que el enemigo utiliza para entonces ser tentado a Adán. Eran 2 escenarios totalmente diferentes, pero ambos tenían que presentar su total humanidad. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1, que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Padre Eterno permite que el segundo Adán tenga que enfrentar estas tentaciones en el desierto, pero no las va a enfrentar como Dios, no las va a enfrentar como el Verbo, como el Logos, como el Eterno, como el Kyrios. Las tiene que enfrentar como hombre, como el Antropos, como el humano. La tiene que enfrentar en sus arcos, en su humanidad total. Lucas capítulo 4 nos dice a nosotros de otra manera. En Lucas se nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas dice, y Mateo también nos afirma, que cuando Jesús se fue a bautizar, Juan el Bautista le dijo, no soy digno de desatar las sandalias tuyas. Él le dijo, si no haces esto conmigo, no cumple la ley. Y para cumplir la ley, Juan el Bautista, primo de Jesús de Nazaret, porque María y Elizabeth eran primas y estaban conectadas. María está conectada totalmente con la tribu de Judá, Elizabeth está conectada también con la tribu de Aarón, indicando que de alguna manera Cristo participó de ambas tribus. Y dice que llega al desierto, allí es bautizado por Juan. Hoy día los que vamos a Israel sabemos que el lugar donde Jesús se bautizó es el lugar que se conoce como Betábara, se conoce como Betania más allá del Jordán. Es el último tramo del río Jordán cuando desemboca en el Mar Muerto, no muy lejos de Jericó. Desde Jericó se puede ver donde el Jordán está entrando para descender al Mar Muerto. Allí al cruzar, los que han estado conmigo saben que hay una iglesia que se le conoce como la iglesia también de Betania. Más a la izquierda se ve una colina, la colina de Marte. Dice la tradición que Elías ascendió al cielo de aquella colina de Marte y en aquel otro lugar está la otra Betania más allá del Jordán, porque la Betania que visitaba Jesús mayormente es la Betania que está en el Monte de los Olivos, en la ladera oriental. Nos dice Lucas que fue lleno del Espíritu Santo. 2 recursos son importantes, amados hermanos, para vencer toda tentación que llegue a nuestras vidas. Uno de esos recursos es estar lleno del Espíritu Santo. El segundo recurso, conocer las Sagradas Escrituras. Y aparte de esto, 2 recursos adicionales que nos presenta la historia de esta mañana, es nosotros comprender y entender el valor y la fuerza espiritual
que tiene la oración combinada con el ayuno. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que por 40 días y era tentado por el diablo. Lucas parece añadir un detalle que nos dice que no solamente vinieron esas 3 tentaciones finales decisivas, pero durante esos 40 días, mientras Jesús estaba en el desierto, y Lucas dice no comió nada en aquellos días. Y al pasar tuvo hambre, al pasar los 40 días. Mateo comparte en ese mismo sentido. Mateo 4:3 dice que vino a él el tentador. Se le llama tentador, se le llama diablo, se le llama Satanás. Y en estos 2 pasajes y en estos 2 evangelios, por lo menos recibimos 3 de los nombres que tienen. Y veamos esta primera tentación. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese si eres es para que dudes del amor de Dios en tu vida. Ese si eres es para que no hagas la voluntad de Dios. Jesús tenía que ser probado, tentado totalmente en la carne. No en su divinidad porque hubiera sido fácil. Él tenía que ser tentado en la carne para enseñarnos a nosotros que nosotros también podemos vencer cualquier tentación si usamos las mismas herramientas que Jesús de Nazaret pudo utilizar. Ese si eres es duda del amor de Dios. Amado hermano, nunca dudes del amor que Dios tiene para con tu vida. Aunque falles, aunque no puedas hacer las cosas como Él hace, nunca dudes de que Él es tu Padre eterno, de que Él de ningún momento te va a estar rechazando como el hijo que tú eres. Si eres hijo de Dios, pero el Satanás está buscando todavía un nivel más alto. Trata de demostrarme que tú eres Dios también. Trata de mostrarme que tú no únicamente eres un hijo de Dios, sino que eres el hijo de Dios. Trata de demostrar aquí que tú vas más allá en una relación con el Padre que cualquier otro ser humano que haya estado sobre la faz de la tierra. Si eres hijo de Dios, ese es un sí de duda. Cuando el enemigo trata de que dudemos en nuestra vida de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando la gente te dice, tú no has cambiado, pero tú sabes que ya Él te cambió. Cuando la gente te dice, tú no le sirves a Dios como le debes servir, pero tú sabes que tú estás tratando de servirle a Dios en la mejor manera posible. Cuando la gente te dice que tú no eres tan sincero, pero tú sabes que a pesar de tus fallas y errores, tú tienes un corazón sincero para con Dios. Si eres, es un si eres de demuéstrame. Tú no tienes que andar demostrándole a nadie quién tú eres, porque en Cristo Jesús ya tú tienes identidad. De modo que sí, alguno está en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice que el maligno en Mateo le dijo, y ahora parafraseo, como sé que tú eres el Hijo de Dios y te conocí en una eternidad, demuestra aquí que tú puedes transformar estos panes, estas piedras en panes. Pero Lucas dice que señaló una piedra específica. Parece que él habló de una manera, se va un poco más allá y le dice, di que esta piedra se vuelva pan. Jesús podía haber hecho un milagro, pero no podía funcionar dentro de su divinidad allí. Allí no podía ser el Superman, tenía que ser Clark Kent. Allí no podía hacer lo que aquel le pedía, sino lo que el Padre dispuso que él tendría que hacer. Allí no estaba para hacer la voluntad de Satanás y aún más hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre Celestial. Nuestra voluntad de siempre, hacer lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas. Pero Jesús podía tomar aquel pan y de acuerdo al tamaño de la piedra, si era pequeño, el pan hubiera sido pequeño. Si era una piedra grande, hubiera sido un pan extraordinario para darle a muchas personas. Pero si Jesús quería, podía tomar todas las piedras del desierto de Judea, todas las que abarque ese desierto, y haber transformado todas esas piedras en pan y haber hecho la mayor panadería que el mundo jamás ha podido ver. El maligno tienta a muchos creyentes por el contrario, a que una gran verdad la puedan transformar en algo que no es. Tienta que tomen el pan de la palabra y lo transformen en la piedra
de la herejía, tienta mucho a que tomen los panes de las promesas de Dios y las puedan transformar simplemente en dichos que hizo Jesús de Nazaret. Pero Jesús tenía que resistir aquella primera tentación. Mateo 4:4, veamos cómo Jesús resiste esa primera tentación. Cada una de las 3 tentaciones la resistió usando la espada de la palabra. Dice la Escritura que Él respondió, y note estas 2 palabras cuando dice escrito está. El famoso predicador Billy Graham acostumbraba decir The Bible says. Todos recordamos las predicaciones de Billy Graham cuando él decía la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Cada vez que tú citas la Biblia, tú estás citando la palabra de Dios. Cada vez que tú dices la Biblia dice o la palabra dice o está escrito, tú estás dejando que sea Dios que le hable a los seres humanos. El único libro en el mundo donde el personaje misteriosamente, invisiblemente puede hablar a nuestros corazones es la Biblia. Son millones los testimonios de las personas que dicen cuando abrí este libro maravilloso, escuché la voz de Dios que me dijo esto. Lo mismo que Dios le dijo a los profetas, hoy lo repite en nuestros corazones como palabra nueva para cada uno de nosotros. El Señor le dijo, escrito está. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Podemos poner primero la necesidad material de nuestras vidas? ¿O podemos nosotros poner primero lo que Dios espiritualmente quiere dar a nuestras vidas? Muchas veces ponemos lo material por encima de lo espiritual, cuando lo espiritual debe estar por encima de lo material. Nuestro hombre interior, el ser interior nuestro, tiene que ser fortalecido con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es el pan que alimenta el alma. Es lo que satisface a cada ser humano. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el que tiene hambre, llega a Jesús de Nazaret, puede gustar de ese pan de vida que solo Él puede dar. Jesús no tenía que gastar palabras ni malgastar energías tratando de demostrarle al enemigo que Él era el Hijo de Dios. Él sabía quién era. Eso cuando uno tiene identidad. Tú no tienes que demostrarle a nadie que tú eres Rodríguez, que tú eres Hernández, que tú eres Belolio. Tú no tienes que demostrarle a nadie que tú eres Rivera. O yo no tengo que demostrarle a nadie que yo me llamo Quitín, mi apellido es Silva y mi segundo apellido es Bermúdez. Simplemente porque sé que un acta de nacimiento, un certificado de nacimiento aprobado, certificado por el Estado, demuestra que ese es el nombre que yo tengo. Pero tampoco tengo que demostrarle a nadie que soy un hijo de Dios. Porque el día que me rendí a los pies del Señor y Cristo vino a mi vida, recibí instantáneamente un certificado, aunque invisible, de que yo soy hijo de Dios. Dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos les recibieron. Juan 1:11. Mas a todos los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Roma eso se conocía como la sola potestad. Por ejemplo, ese gran emperador conocido como Claudio, que tomó el gobierno, el imperio romano, después de Calígula. Todos conocemos algo de la historia de Calígula. Fue uno de los césares más locos, dementes, que ha tenido cualquier estado en el mundo políticamente hablando. Llegó a unos extremos tales que aún a su caballo lo hizo una divinidad. Lo escuchaban hablando solo por los pasillos, haciendo cosas de loco. Deciden de que hay que darle muerte. Había otro que lo llamaban el tonto. Andaba con defectos, parte de su familia, andaba con defectos. Era el famoso Claudio. Claudio no podía hablar muy bien, era tartamudo. Su atracción física no sería la mejor para llegar a ser un César. Tenía una incapacidad física que en ese entonces ponía limitaciones a las personas, aún para ser sacerdote y servirle a Dios, no se permitían imperfecciones físicas. O sea, un enano no podía ejercer el trabajo para Dios. Un ciego, Dios no lo quería Dios no quería un ciego entrando a su santuario y ministrando. Eran descartados los que nacían con incapacidades.
esos prejuicios religiosos que venían desde el pasado. La persona que era jorobado, no pienses en ser un sacerdote. El sacerdote tiene que representar la perfección humana. Un ciego, un sordo, alguien incapacitado, discapacitado. No pienses jamás en que puedes representar de la mejor manera a Dios. De igual manera, en la época de Spurgeon en su libro que enseñé algunos años, Discursos a mis estudiantes, Spurgeon dice que aquel que tiene defecto en el hablar, que no puede pronunciar bien, o que cuando habla tartamudea demasiado, o aquel que no tiene la mejor apariencia física, no es digno de estar predicando la palabra. Eso decía el famoso predicador Spurgeon. Spurgeon descalificaba personas por la estatura, descalificaba personas por la apariencia física. Todavía en la televisión se ponen a la gente mejor parecida para poder dar las noticias o quizás poder hacer algunas entrevistas. Pero el Dios del cielo, gracias damos a Jesucristo por su gracia, que vino a alcanzar a todos, nos vino a levantar a todos y que no discrimina hacia las personas. Y cuando nosotros podemos entender esto del Señor, podemos estar conscientes de lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y Claudio, para no dejar la historia hasta mitad, porque después Rosa me lo recuerda en el carro, Quitín, ¿y en qué quedó la historia que comenzaste a contar? Porque la mente se invade de muchos pensamientos. Y yo digo, wow, y no terminé la historia, Rosa. No, tú me sacaste la historia y dejaste, es más, tú dejaste a Claudio con la incapacidad, pero ¿qué pasó después? Bueno, cuando matan a Calígula, Claudio está escondido detrás de la cortina. Agripina era la mamá de Nerón. Y Claudio está detrás de la cortina, luego Claudio se va a unir con Agripina y tienen que adoptar a Nerón. La guardia romana, porque siempre el ejército quiere tener el poder en nuestras naciones. Hay 2 poderes fuertes en el mundo, 3 poderes. Quizá alguien me diga 4 poderes. Primer poder fuerte que hay en el mundo es el poder militar, no lo podemos negar. El poder de los militares es una fuerza en el mundo. El poder político tiene que trabajar con el poder militar. Esta nación, el poder político y militar es muy fuerte. O sea, y lo nota, el presidente que estuvo en el ejército se le da más respeto que aquel que nunca sirvió en el ejército. George Washington era militar, George W. Bush fue militar, el padre. Entonces, es algo que Ulysses Grant fue militar, fueron generales. Pero también notemos que está el poder militar, está el poder político, y si el que puede tener el militar y el político puede tener más dominio sobre las masas. Pero también está el poder religioso. O sea, a Salomón no le correspondía el trono. Le tocaba a Adonías por ser primogénito y luego se cambia la profecía que era para él, pero Bexabe, que era media política, se aseguró con el profeta Natán, hablaron entre los dos y Natán le dijo, ponte a hablar con David, que está anciano, y cuando estés hablando con él, yo entro como el profeta y le digo que es Salomón. Conocemos la historia. Y Bexabe entró en el momento preciso. Y la mujer era poder detrás del trono también. Las mujeres eran poderes detrás de los tronos y detrás de todo. Entonces está ese poder. El poder religioso. La fuerza que tiene la religión. Y un amigo mío me dijo de República Dominicana que uno de los mayores poderes que hay en el mundo es el poder de la prensa. Y ese es el poder que puede movilizar, que puede destruir, que puede levantar. Y allí los militares ponen a Claudio. Claudio salió, estaba cojeando, no tenía la mejor apariencia, pero cuando lo entronizan y sabe todo el poder que tiene como el César, lo primero es que mandó a castigar, a matar a todos aquellos que habían matado a Calígula, incluyendo los del Senado, porque salió desde el Senado romano esa decisión. Claudio ahora está con Agripina. Agripina tiene sus planes. Sus planes es que Nerón tiene que ser el próximo César. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Agripina habla con Claudio y le dice, ¿por qué tú no le das la sola potestad? ¿Y por qué no haces hijo tuyo en adopción a Nerón? Y él lo hizo en adopción. Nerón, para los efectos de Roma, era hijo del César Claudio y por lo tanto tenía el derecho de llegar a ser el próximo César. Jesús de Nazaret nos da a nosotros la sola potestad de que nosotros somos
hijos de Él. El Padre Celestial nos ha hecho sus hijos. Y donde quiera que estemos, si alguien dice, si eres hijo, no, yo soy hijo. Si eres hijo, no, yo soy hijo. Nunca dudes de quién tú eres. Nunca dudes del cambio en tu vida. Nunca dudes de que ante Dios tú eres lo que Dios ha dicho que tú tienes que ser. Somos hijos de Dios. Pero a ese, si eres hijo de Dios, Jesús le respondió, y Cristo va a estar tratando 2 capítulos de la Biblia para vencer a Satanás. Los 2 capítulos son Deuteronomio capítulo 8, verso 16, Deuteronomio capítulo 8, después capítulo 6, y creo que trata versos 13 y 16. Cristo le va a vencer con 3 versículos bíblicos. Es la fórmula más sencilla que tú puedes vencer al maligno. Memoriza la palabra. Jesús nos enseña el poder de la memorización en el momento de la tentación. Cuando tú no tengas nada más que hacer, recuérdate por lo menos de 1, 2, 3 textos bíblicos que tú los memorices y que por lo menos tú puedas decirle, mira, Satanás, te voy a decir una cosa, la Escritura me dice a mí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Satanás, te quiero decir que me dice la Escritura que Dios no me ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino espíritu de amor, de poder. O sea, que sepamos la Escritura, es lo que quiere que nosotros sepamos la Escritura. ¿Qué va a hacer Jesús? Jesús no tiene la Torá en sus manos. Él funcionaba con la Torá como cualquier judío. Jesús tampoco tiene alguno de los escritos antiguos testamentarios, profetas mayores, profetas menores, libros sapiensales. Jesús no tiene ninguno de esos. Aún más, no tiene ninguno de los libros que forman parte del deuterocanon del Antiguo Testamento, que aún los judíos lo citaban esporádicamente, como Tobías, Baruch, Judí, 1 de Macabeo, 2 de Macabeo. Jesús no tiene nada, pero mayormente los judíos tienen que andar siempre con sus primeros 5 libros de la Biblia. Qué bueno sería que todos nosotros pudiéramos andar con los 4 evangelios en cada momento que tengamos. Si no tienes más nada que llevarte, llévate los 4 evangelios para que te recuerden quién fue Jesús de Nazaret, a qué vino esta tierra Jesús de Nazaret, qué Jesús puede hacer por tu vida. Pero veamos cuando Jesús le tiene que responder. Jesús le responde y le dice a él, no solo de pan vivirá el hombre. No sé, Felipe, pero me gusta esa sentencia porque es aquí donde yo la total humanidad de Cristo. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Esas palabras, he pasado 40 días con hambre, y si dice que tuvo hambre y no tuvo sed, significa que bebió agua. Pero Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús está diciendo, aunque tengo hambre física, en el cuerpo tengo hambre, pero en el alma y el espíritu yo estoy lleno, estoy satisfecho, mi misión se ha cumplido. Jesús le dio más valor a la palabra hablada por Dios que a su propia necesidad física. Hay 2 alimentos, uno es el espiritual, el cual llega al alma, llega al espíritu. Llega al ser que se arropa de este cuerpo, y otro el que llega al cuerpo de cada uno de nosotros. Pero Jesús le está diciendo al maligno, yo no voy a ceder y entregar este ayuno. Jesús tenía que terminar ese ayuno con él, yo no voy a entregar. O sea, tú quieres que yo entregue este ayuno, yo no voy a ceder. Aquellos que ayunan mucho saben que cuando están ayunando es que vienen las mayores pruebas a su vida. Cuando alguien le llama, te llevo una langosta a la casa, wow. Cuando alguien te llama, te llevo unos cuantos tacos al pastor para tu casa, wow. Todo eso, te llevo una buena parrillada de chile a tu casa. Esos platos deliciosos que hacen los chilenos, no. Usted sabe que en ese momento usted tiene que mantenerse en completar el ayuno que Dios le dio para su vida. Pero es importante esto. La segunda tentación. Dice que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y dice que le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, vuelve de nuevo si eres hijo de Dios. El toque es hacerte dudar de quién tú eres, de que tú puedas hacer tu voluntad. Cuando dice si eres hijo de Dios, deja de hacer la voluntad del Padre y comienza a hacer tu voluntad. Si eres hijo de Dios de nuevo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti,
para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece sobre piedra. Si usted me mira, Quitín, ¿por qué hay que pasarlos así? Porque cuando éramos jóvenes, habían salmos que había que memorizarlos. Ya no utilizamos eso tanto. Pero los predicadores de aquellos años sabíamos que el Salmo 23 se memorizaba, el Salmo 1 se memorizaba, el Salmo 90 se tenía que memorizar, el Salmo 23 había que saberlo de memoria, el Salmo 91 había que saberlo de memoria, el Salmo 27 todos los teníamos que saber de memoria, y por lo menos cuando éramos jóvenes habían unos 10 salmos que todos los jóvenes los tenían que saber de memoria. Habían debates de textos, y en esos debates de textos el que más tenía salmos más ganaba, a veces en la insecuencia, a no ser que ponían debate de textos, simplemente fe, textos de fe. Gracia, textos de gracia. Amor, textos de gracia, de amor. Tentación, textos sobre la tentación. Entonces eran competencias que hacíamos los jóvenes. A veces uno contra uno, un grupo contra el otro. En los institutos hacíamos debates de textos. Debatíamos con otros institutos. Recuerdo en el año 74, Rosa, cuando nos tocó a nosotros debatir con un instituto que era de habla inglesa, eran morenos, y el instituto de Sumner Avenue. Yo era uno de los que estaba... Habían otros que estábamos ahí, entonces teníamos que enfrentarnos nosotros, los hispanos, a los morenos, en una guerra de textos bíblicos. Hermano, qué glorioso era eso, cuando al final nosotros los hispanos pudimos prevalecer en el 21 de Sumner Avenue. Y el que dirigía a los otros, Daniel y ustedes, quien estaba dirigiendo al otro grupo era Víctor Pérez. Víctor traía a los morenos. Nosotros estamos allí en Sumner Avenue, allí se encontraba Valentín y los demás líderes, porque estaban todos esos obispos y todos esos pastores viendo, y nosotros en esos enfrentamientos. Qué días gloriosos eso, que vuelvan esos días, cuando había una juventud llena del poder y de la presencia de Dios, cuando habían mujeres, habían hombres llenos del poder y la presencia de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece sobre piedra. Esa tentación pudo haber sido literal. La gran mayoría la ve literal, pero pudo haber sido simplemente que Satanás haya trabajado en la mente del Señor, le haya hecho ver algo. De llevarlo físicamente, Satanás demostró tener un poder extraordinario. De trabajar en la mente, demuestra también que tiene un poder fuerte y aún mayor dentro de la mente. Las tentaciones de la mente a veces es más difícil que vencerlas que las tentaciones físicas. Esas tentaciones en la mente comienzan a trabajar en depresiones, ansiedades, deseo de cometer suicidio, deseo de no hacer las cosas. Tú puedes amar mucho al Señor y amar la palabra, pero cuando te viene una depresión, una ansiedad, tú no quieres leer la palabra y no quieres orar y no quieres venir a la iglesia y no quieres estar cerca del Señor, porque el enemigo sabe que en esa área de tu vida te puede debilitar. Lo mejor es usar siempre y citar las palabras. Notemos que el tentador, si es así, si lo tomamos que lo hizo en la mente, le hizo creer que Jesús viajaba hacia Jerusalén, que tomaba unas cuantas horas, 4 horas, 3 horas, dependiendo del ritmo. Los jóvenes caminaban más ligero para llegar hasta allá. Y le lleva al pináculo del templo. ¿Dónde es el pináculo del templo? Veamos este cuadrado que está aquí mismo. Aquí lo tenemos el púlpito. Ese es el torrente de Cedrón que está delante de mí. Esta es la Jerusalén sur. Esta es la Jerusalén este. Esta es la Jerusalén oeste. Esta es la norte y esta es la Jerusalén oeste. Aquí está el monte Sión. Aquí está el templo. Y siguen las inmediaciones, aquí está esta esquina principal donde está la plaza donde van a orar. Y cuando estoy en el torrente de Cedrón, es la parte más alta de aquí hacia abajo que puede tener el templo. Ese ángulo ahí, esa esquina ahí, donde está la mezquita El Aqsa, que está más separada de donde cierra esa muralla ahí, donde cierra esa muralla y hace ese ángulo de 90 grados, inmediatamente a 500 pies más de profundidad que hay hacia abajo. En ese lugar, que todavía en la época de Cristo estaba un poco más bajo todavía, había un puente que conectaba el Monte de los Olivos para entrar por la puerta principal o conectarse al otro lado. Todavía hay que cruzar un puentecito. Los que hemos ido ahí, hay que cruzar un puentecito o tienes que bajar al torrente, cruzarlo a pie y subir unas largas escaleras para estar en la otra parte. Le lleva al pináculo del templo. Y en el pináculo del templo quiere que Cristo haga la gran maniobra de su vida. Un deseo suicida que le está
plantando en la mente de Cristo. Y el enemigo muchas veces te quiere poner en tu mente que no vale la pena seguir viviendo, que las cosas no están saliendo bien. Y muchas personas en el momento más precario de su vida dejan que la tentación del suicidio les pueda asaltar. Algunos de nosotros, como yo y algunos pastores, creemos que hay personas que cometen suicidio por causa de una enfermedad emocional donde ellos están fuera del control de la misma. Por eso hemos encontrado ministros, amigos nuestros, que han cometido suicidio. El último que cometió suicidio lo cometió no muy lejos de este lugar, unos años atrás. Felipe lo conoció, era odontólogo, era un pastor muy respetado y sabemos la historia cuando la leímos en los periódicos y a mí me tocó escribir un sermón que iba a ser compartido en esa ocasión. Después de hacer el ejercicio, tomó las pesas de hacer el ejercicio, la amarró unas sogas, se fue a la bahía allí cerca de Long Island City, vivía por allí, había construido un templo que creo que era más de 5 o 7 millones, él decía 15 millones, construyó un complejo de habitacional para los miembros de la iglesia, hizo un trabajo extraordinario. Rosa lo fue a ver conmigo cuando estaba haciendo el trabajo, cuando se terminó el trabajo fuimos a ese lugar, tomó esas pesas, se acercó, lo está vigilando el yerno, y cuando se acerca a la bahía, un descuido del yerno, se la enrolló, se lanzó, se tiró, y ahí terminó la vida de un predicador que no pudo inaugurar el templo millonario que había levantado y que era muy respetado en toda esta ciudad. O sea, pudiera contarle muchas historias, ¿no?, de miembros de iglesia que conocimos, de familias de miembros de iglesia, de familias de ministros que hemos conocido. Recientemente me enteré de alguien a quien mi corazón apreciaba muchísimo y omito los detalles, que me llama y me dice, tengo que informarte que fulano cometió suicidio. Un pastor muy cercano al doctor Suárez, a mi persona, conectado con la familia de Israel Suárez en Los Ángeles, nos trató de una manera especial. Yo lo respetaba, lo estimaba, un predicador de primera, ese muchacho. Y Israel me llama un día y me dice, te tengo que informar que fulano cometió suicidio. Un joven que trabajó en el ministerio nuestro de Puerta a la Vida. Omito el nombre de la persona para no estar en detalle, pero Jaime que está por aquí sabe quién es. Y los que conocen la historia, este joven lo pusimos frente al programa, hizo un trabajo extraordinario, viene de una familia de ministros, en un momento de su vida tiene que viajar a cierto país, viaja a cierto país, entra en una depresión y cometió suicidio. El suicidio es real para muchas personas. Es cuando sentimos el vacío que puede venir a las vidas de los seres humanos. Es cuando se siente que algo se perdió y jamás se puede lograr. Pero sobre todo cuando no ponemos en las manos del Señor y no nos refugiamos en la defensa de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras te pueden ayudar a vencer cualquier pensamiento suicida que te pueda asaltar. ¿Cómo Jesús responde ahora? Si fue literalmente, era balanceándose, casi llegando. Si fue literalmente, lo llevó hasta ahí. Lo hizo treparse por todo eso allí encima, no era fácil. Mira, que él está trepado ahí arriba, anda por la muralla. Tuvo que treparse encima de la muralla, que se va a tirar la gente mirando. Si fue todo en la mente que le trabajó, quizás, y estando él solo, el único que podía vivir esa depresión era él. La gente puede ver cuando tú dices que va a hacer algo. El que dice, me voy a quitar la vida, la gente lo ve. No lo haga. Pero cuando lo hace la mayoría, no hay nadie alrededor de ellos que le diga, no lo puedes hacer. Aunque hay casos que hay gente que hace más que pura bulla. Una hermana, yo estaba en un funeral y le dio un ataque que quería quedarse dentro del hoyo. Y cosa se recuerda que yo dije, ya déjela, tírese, hermana. Y lo pensó 2 veces, 3 veces, se enojó conmigo, pero no se tiró. Primero que yo tenía prisa y yo tenía que irme. La realidad es que yo tenía que irme. De otro modo, yo me hubiera quedado con ella todo el tiempo allí. No lo hagan, el Señor le dé fuerza. Pero yo tenía prisa porque ese es mi trabajo. Entierro a la persona y tenía que salir para cumplir con el resto de las cosas que tengo que hacer. Vea cómo Jesús resiste. Por segunda vez Jesús le dice, digan conmigo, escrito está. Pero esta vez Jesús añade una palabra, escrito está también. Wow. Le está diciendo, te cité la palabra, pero te tengo todo texto bíblico. Porque ahora Satanás se volvió biblicista. O sea, primero di que estas piedras se conviertan en pan. Pero ahora dice, arrójate porque hay una promesa bíblica. Mire, no tiente al Señor aunque tenga las promesas bíblicas.
Si el Señor ha provisto que tú uses insulina, no diga yo no me voy a poner ninguna insulina en el nombre de Jesús, no me la voy a poner. Póngase la insulina porque usted está tentando al Señor cuando no se pone la insulina y usted usa la medicina que le han dado. No tiente usted al Señor. Jesús le dice con 6 palabras. O sea, ¿esto es un secreto de vencer la tentación con 6 palabras? Pues yo creo que sí. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús le está respondiendo. Y el maligno hay que contestarle con la palabra. Y Cristo se movió más que en 2 capítulos. En otras palabras, mira Satanás, solamente estoy en 2 capítulos. Te estoy citando 3 pasajes bíblicos. Si me sueltas 15 tentaciones, tengo 15 versículos bíblicos más y tengo 15 promesas más para responderte. Si me sueltas 100 tentaciones, te voy a soltar 100 pasajes bíblicos y te los voy a citar. Porque aquí después de este ayuno estoy lleno de la palabra, porque ayunando yo estaba orando, ayunando yo estaba separado, ayunando yo estaba pidiéndole a Dios por la palabra. Wow, que eso fue lo que Eva citó la palabra. Eva se la citó a la serpiente, pero la citó sin la autoridad. Y Adán dejó que Eva fuera la que memorizara la palabra, porque Adán recibe la palabra a él, se le da a Eva, pero él se olvida la palabra. Tanto el hombre como la mujer deben tener la palabra de Dios memorizada en su mente. No tentarás al Señor tu Dios. A ese, si eres hijo de Dios, échate abajo. Que son 2 versículos que cita el maligno en el Salmo 90, versículos 11 al 12, cuando dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece sobre piedra. Satanás escogió el pasaje bíblico. Quiero que sepan que él conoce las promesas bíblicas. Él sabe las garantías que Dios te ha dado. Él ha leído ese contrato entre tú y Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Él sabe leer la letra pequeña que tú y yo muchas veces no leemos en los contratos. Como Labán quizá le dijo a Jacob, sí, pero ven acá, anoche me acosté en mi primera noche de luna de miel. Entonces yo trabajé 7 años por Raquel, ese fue el contrato. Me acuesto, me levanto, no encuentro a Raquel, encuentro un sustituto de Raquel que se llama Lea, y él le dijo, es porque no leíste la letra pequeña que dice Lea. Lea. Léelo de arriba abajo, pero lea. Oh. Era asunto de negocio, asunto de contrato. Él puso ese nombre a propósito. Entonces, ese es el nombre que le tiene que tocar. Jesús vio esta palabra citada por el maligno, pero un secreto a todos nosotros, y ustedes lo saben mucho, es que nosotros tenemos que leer el pasaje bíblico dentro de su contexto. Dentro de su contexto es lo que se le llama en hermenéutica el antetexto y el posttexto. Lo que dice antes y lo que dice después. Entonces tú tienes que tomar el pasaje bíblico aquí, tienes que ver por qué se dice esto y de dónde viene. Y después que se dice esto, ¿qué se dice después? Y me gustaría pensar, como predicador en este caso, que el enemigo se olvidó del texto y del contexto. Y muchas veces se olvida cuando trata de tentarte a ti y a mí, que hay un texto y hay un contexto. Salmo 91, versículos 9 al 10 dice, porque has puesto a Jehová por mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga alguna tocará tu morada. Ese es el antetexto. O sea, Dios es tu esperanza. El Altísimo es tu tabernáculo, es tu habitación. Es más, ha hecho habitación en nosotros. Cuando Pablo dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, en griego dice, somos naos. Y naos significa un templo. Pero también, cuando se habla del cuerpo nuestro, es un tabernáculo del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que en los años 70, o los 80, más en los 70 a los 80, porque de los 80 para acá la iglesia comenzó a cambiar un poco. De los 90 para acá la iglesia comenzó a acomodarse unas cosas un poco.
Pero yo recuerdo que en los años 70, cuando yo entraba a Teen Challenge, los que tenían tatuajes tenían que ponerse mangas largas. Teen Challenge no te permitían a ti con tatuajes, enseñando tatuajes, ni a Popeye, ni al Diablito, ni los Tres Dados, ni maldigo al juez que me sentenció, amo a mi madre, ni el nombre de la esposa tatuado en la espalda, amo a mi esposa, y que estuve en tal cárcel, que soy de tal grupo. Eso no se puede. Cuando llegaba a Teen Challenge, los tatuajes se tenían que cubrir. Es más, en Teen Challenge se tenía por práctica, dependiendo del director, tienes bigote, te lo tienes que quitar, el pelo tienes que bajarlo. Después comenzó los afros, nos dejaron algunos, negociaban. Teen Challenge era toda una disciplina que usted no se imagina. Yo soy hijo de Teen Challenge. Teen Challenge, si tú no hacías bien la cama, y a mí me encantaban esos días porque yo era un muchachito que vine de la calle, un chamaquito de la calle. Los primeros días me molesté cuando me tiraban la cama al piso, me molestaba, me enojaba. Y los de experiencia me decían, no te preocupes, que después tú te vas a reír de los demás. Y eso, cuando me tiraban el mate al piso, yo lo vacilaba, yo me gozaba. Cuando venía Jaime, él pasaba como un cabo de galera, ¡pa! Para el piso. Eso era así, Teen Challenge. Si tú no hacías bien tu cama, tenías que quedar esa sábana bien prensada en la cama. Tenías que prensar esa sábana así. Entonces nosotros le poníamos impendible para que pareciera una galleta. Y esos matres nosotros los comprimíamos, porque ese era el lujo. La cama, si te tocaba abajo, era tu casa dentro de la casa. Le poníamos toallas alrededor. O sea, si me tocaba abajo, pero había que tener seniority. Entonces yo le ponía 2 toallas acá, una acá. O sea que no quiero ver a mi vecino, ni quiero hablar con mi vecino. Yo me escondo dentro de mi camita y estoy ahí tranquilo. Esa era mi casa. Usted no ha visto los que andan por ahí, por las calles, homeless, que en una caja ellos hacen su casa. Y no se atreve usted a meterse al lado de su casa porque lo corren a pedrada. Ese es su apartamento y está localizado cerca de la vía del tren, o está metido en el puente que cruza de tal lado a tal lado. Y ese es su domicilio. ¿Dónde tú vives? Pues cuando llegues al puente, te metes por debajo, miras hacia arriba, hay una caja allá, la otra allá. Yo vivo en la habitación que está en el centro. Qué bueno es citar la palabra. Tu esperanza y mi esperanza debe estar siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo. Espera en Él, confía en Él, muévete en Él, recibe de Él. Y eso nos anima a nosotros a buscar habitación en su presencia para ser protegido. Un contexto posterior, versículo 14. Por cuanto en mí también ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, texto con texto. O sea, Cristo le disparó una bala, pero habían 2 fuertes que tenía por los lados. O sea, tú me citas esto, pero esto puede haber. No, él no se lo citó, pero nosotros podemos ver qué dice, aparte de ese pasaje antes, y qué dice después. Promesas gloriosas que Dios da para tu vida en medio de una tentación. Abre los salmos, si no te recuerdes de alguno en medio de la tentación, voy al Salmo 90, voy al Salmo 91, voy al Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo y eso Jehová me recogerá. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Palabra, palabra, palabra. Ama a Dios y Dios te va a librar de muchas cosas. Y aunque Dios no te librara, oh Dios, con todo y eso, yo no lo voy a negar. Aunque no me socorran, aunque no me sane, aunque no saque a tu hijo de la cárcel, aunque ese trabajo no te lo den. Estando en México, precisamente el día anterior ayer me tenía que hacer la prueba. El aeropuerto estaba a 40, 50 dólares, ¿verdad? Aceituno, 50 de ustedes allá en los hoteles. Acá $40. Y estamos en una reunión. Me dicen hay que hacerse la prueba, el aeropuerto no está tan fácil, la gente también está caro. Como yo vengo, que estoy acostumbrado que aquí todo es gratis, la prueba del COVID es gratis, las vacunas son gratis, allá todo se cobra.
en América Latina. Y hay gente que siendo gratis no se quieren vacunar, siendo gratis no quieren hacerse las pruebas. Entonces vamos a Walgreens, no hay nadie, pero dice, no, esto es por cita. Y la próxima cita la tengo a tal hora, pues no podemos romper si no es por cita. Creo que ahí están cobrando como $30. Pero yo oré. Oh, Padre, los muchachos que nos llevaban estaban ahí. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tan pronto llegue allí, tú me pongas en gracia, que cuando me miren la cara me vean que la gracia tuya está sobre mí. Y estos dos muchachos, transfórmalo en 2 ángeles para que me hagan esa prueba. Digo, pa, negativo. Pa, Dios no me contestó la oración. Vamos al segundo round. Padre, en el nombre de Jesús, te pido con más autoridad. Soy Quitín, soy tu hijo. Cuando llegue, me hagan la prueba. ¿Cómo va la cosa? ¿Verdad que sí? No, pastor. Dijeron que no. Pastor, vamos a seguir intentando. En mi corazón, Dios, no voy a orar más. No voy a orar más. Y hay que buscar dónde se va a hacer. Y hay una hermana que vimos con mucha humildad. No parecía esa hermana con mucha representación. Una hermana bien humilde. Tú hablas con aquellos que hablan rápido y los hermanos y aquello, y uniforme. Esa hermana humilde que no levantaba ni la vista para saludar a uno. Sí, diga obispo, Dios le bendiga obispo. Y él dándome el vaso de agua. Obispo, quiero una fruta, obispo. Sí. Y se echaba para atrás, sí. Los demás venían, quiero, obispo, lo que usted quiera de ahí. Pero ella, con una timidez increíble. Pues ella dice, yo sé dónde le pueden hacer la prueba rápido. Menciona una zona donde cualquiera piensa que nada bueno sale de ahí quizás. Pero ella tenía su contacto. Y tenía su hija. Y la que parecía no ser nada, era madre de una doctora. No te equivoques con las personas. No te equivoques con las personas. No te equivoques con las personas. Entonces yo tengo ahora que someterme a la autoridad que sigue después, porque la autoridad de ella fue la que le dijo, hazle la prueba. Que pase, pan, ya. O sea, no te equivoques con las personas, porque ese que tú ves calladito, que no te habla, muy humilde, puede tener una fuerza extraordinaria. Y además que era una mujer de Dios, que amaba a Dios, que de seguro esa no tuvo que hacer ninguna oración, y aunque yo quizá dije, no voy a orar más. Pero ella no tenía que hacer oraciones, porque era autoridad espiritual sobre ese ser querido que tenía, que lo iba a poder hacer. Si Dios no te libra, pídele que te dé la fuerza y la sabiduría para entender su voluntad. Pon en Dios tu confianza, reposa en los brazos del Eterno. Descansa sobre las piernas del amado. Deja que Jesucristo te ponga en alto. Pero nunca te olvides, por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo libraré. Dios lo que quiere es que tú lo conozcas bien a Él, que tengas un tú a tú con Él de continuo, que tú hables y Dios te dice y tú le respondes. Cuando yo estaba en Teen Challenge me enseñó muchísimas cosas y forma parte de mi contexto. Y entre más pasan los años, más recuerdo esas enseñanzas. Teen Challenge a veces te ponían a ti a hablar con una silla vacía. Una silla vacía. Tengo que salimos en la calle, no estamos bien de la cabeza, ahora me pongo una silla. Y era, imagínate que el Señor está sentado ahí delante de ti. Creo muchos no quieren estar orando. Pues imagínate que el Señor está sentado delante de ti. Conversa con el Señor. Después cierra los ojos. Después no vas a necesitar más la silla, porque donde quiera que tú te pares, hermano, con el permiso, tengo que conversar con el Señor ahora. Los musulmanes donde quiera se ponen con la alfombra a hablar con Alá. Hablar con Alá, porque están perdiendo el tiempo allá arriba. Entonces, ¿por qué usted no le...? Mire, Gaddafi, yo lo veía, Gaddafi. Saddam Hussein, frente a un presidente disculpándose porque era su momento de orar. Usted lo veían en la televisión disculpándose que iban a orar. Y el reportero, es tiempo de hablar con Alá, tiempo de rezar, se separaban. Nosotros también, donde quiera, pues no está en el tiempo también de decirle a una persona, mire, con el permiso, quiero meditar en Dios un momentito. Gracias, continuamos ahora. Eso puede impactar a cualquiera. Y aunque alguien haga por detrás de usted y usted lo vea por el espejo que le está haciendo así, usted le hace por el espejo la otra forma.
Porque de seguro lo van a hacer. De seguro lo van a hacer. Tercera tentación. Dice que otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me puedes adorar. Pero me llama la atención y quiero irme al texto de Lucas, donde el texto de Lucas, verso 6, le dice, a ti te daré toda esta potestad. No es como está diciendo Mateo, aquí el diablo le está diciendo, yo te voy a dar esta potestad, yo tengo poder para darte poder. ¿Cómo le va a dar poder al que tiene poder? ¿Cómo va a decir que tiene un poder que no tiene en verdad? ¿Cómo se va a sentir que es más poderoso que aquel que es el poderoso? ¿Cómo la criatura le va a decirle al creador, yo puedo más que tú? Posible, un bebé, cuando empieza a hablar, abuelo, yo puedo hacer más cosas que tú. Por favor, tú no puedes hacerlo. Tú no eres Superboy ni eres Supergirl. Le dijo claramente, a ti te daré toda esta potestad. Te daré la gloria de ellos. No solamente está hablando de la gloria de ellos. O sea, te voy a dar poder sobre todo, pero te voy a dar la gloria de cada uno de aquellos reyes. Jesús tenía toda la gloria. Dice la Biblia que estaba lleno de gracia, que Él tenía gloria, que Él tenía el poder y la unción. Porque a mí me ha sido entregada. Tengo un título de propiedad de esta tierra. Sí, pero no te olvides, Satanás, que cuando el Cordero decida, que ya sabemos que lo va a hacer, va a tomar el libro, va a quitar los 7 sellos, te va a quitar toda autoridad que puedas tener y sabemos que ese tiempo va a llegar cuando el Cordero se levante. Ya no va a ser simplemente el Cordero, va a ser el león de la tribu de Judá que te va a derrotar para siempre. Y dice, y a quien quiero yo la doy. El diablo estaba bien orgulloso, ¿no? Para otra parte, yo controlo esta esquina, yo mando en esta cancha. Lo que yo digo es lo que aquí se hace. Pero una cosa tienes que hacer. Si postrado me adorares. Jesús sabía que Él no necesitaba los reinos de este mundo porque Él tenía el reino de los cielos aquí en la tierra. Que Él no necesitaba potestad de parte del maligno, porque todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él sabía que el poder reposaba sobre Él. Y es probable que esa tercera tentación, para muchos literal, en el sentido de que le subió a ese monte, y hay base para afirmarlo, o en la mente, como trabaja Satanás muchas veces. Si fue literal, pensemos en el monte de la cuarentena, en Jericó. Desde el monte de la cuarentena tú tienes la mejor vista de la moderna Jericó. Hay 3 Jericó, la antigua Jericó de Josué, unas ruinas que se encuentran arriba, 4 Jericó, 2 Jericó, la época de los sultanes, 1 de la época de Cristo, 2 más, pero se edificó sobre eso y hay ruinas. Y más la moderna Jericó, cuando tú entras de muchos negocios muy parecido a cualquiera de nuestros pueblos en la América Latina. Cualquier pueblo nuestro piensa así vas a ver la Jericó. Vas a ser en algunos lugares un poco estrechos, vendiendo fruta, muchos dátiles, a ellos les gusta comer mucha frutería, la gente muy afable, te ponen a probar los productos como en el Bonao, República Dominicana, para que pruebe el producto, a ver si tú lo compras y después se te va uno detrás, mire primo, le vamos a rebajar, venga de nuevo. Tú vas a probar aquí, primo, le estamos rebajando un poquito más hasta que te convencen y tú vas por allí y te tienen de regreso comprándolo. Y te dan buena rebaja. No te mal igual. Tú llegas y te venden y te encariñan y compras. Tú les ayudas y ellos te ayudan. Es más, a veces te dicen, no, esta no, porque usted me ha comprado tanto que estas no se le van a vender a usted. Este es para el próximo cliente, pero estas son las suyas. Y te sacan unas frutas buenísimas. Y quizás lo mismo le hizo a los clientes anteriores y esa es para, pero anyway, me pudo convencer. Dice que le llevó un monte alto. Si le llevó al monte conocido como el 40 o el monte de la cuarentena por los 40 años, es de creerse o afirma la tradición no bíblica que allá arriba yo he subido
hay que subir con un teleférico. Si sube el terraplén a pie, gente mayor cansa mucho, lo puede bajar. Pero arriba hay un teleférico y en la misma ladera alta, esos monjes se encargaron de romper la ladera y construir sus monasterios de la iglesia ortodoxa griega. Cuando tú subes arriba en el teleférico, sale, hace una izquierda, hay unos negocios, baja una escalera, sigue caminando, comienza a subir unos escalones, hace derecha, hace una izquierda, ve los monasterios este lado, los ve, o los lugares donde ellos duermen, los monjes que viven ahí, otros este lado, y cuando llega al final, va a haber una pequeña capilla, y luego, si le cae bien al abad, que siempre está allí, un viejito, hasta que él no muera, no viene el próximo abad. Si tú le caes muy bien y lo has visto antes, o por lo menos tú haces aguaje que estás contando dinero, el abad tiene una visión extraordinaria y espiritual que cuando te ve contando dinero, el abad como que Dios lo toca y el abad mismo te va a llamar. Y te dice, ahí está, en ese cuadro, ahí está la marca de uno de los pies de Jesús, cuando Satanás lo estaba tentando que se tirara de aquí hasta allá abajo. Y te cuento un poquito de la historia. Y si tú das la vuelta, que no das nada, te hace así, te toca. Él no te está pidiendo que no está supuesto a pedirle, es un sacerdote, te hace así, ¿sabes? No se puede persignar, pero te hace así, entonces tú vienes y después te dice, él haciendo aguaje, no hay nadie, que se lo dé escondidito también. Tú se lo des escondidito, el hombre se queda feliz y te dice, come back. Te regresa de nuevo, vuelve de nuevo porque sabe que en ti hay un buen cliente. El maligno le ofreció reinos que no eran de él. Le ofreció un poder que él no tenía. Le ofreció una gloria que a él no le correspondía. Y no importa lo que el maligno quiera poner en tu mente que te quiera dar, no te dejes engañar por él ni por nadie que te venga a ofrecer villas y castillas, dicen en nuestras tierras. Así que esa jovencita que el muchacho le está diciendo que le va a dar villas y castillas, que con yate, que aquello, tenga cuidado. Mejor quédate tomando la guagua, tomando el tren y viniendo a la iglesia que vas a salir mejor. Jesús venció esa tercera tentación. Pero le dice en esta tercera tentación, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira qué sencillo, Cristo como que, perdóname, como creo que empezó a molestarse, hay veces que espiritualmente como que le da un poco de coraje santo. Lo votó, diga, lo votó. Lo votó. Recuerdo un miembro de una iglesia alquiló un apartamento a alguien y la persona, esos que no quieren pagar, pero un día salió ese miembro de la iglesia y se lo dijo, te vas de aquí hoy, pa. En autoridad se tuvo que ir. Hay momentos que usted tiene que usar su autoridad y se tenía que velar, oye, era rápido, se vaya. ¿Cómo le dijiste, Hanley? ¿Cómo fue? Porque, Hanley, porque es que la gente... Hanley, la historia tiene que ser más precisa. Yo parafraseo. Dame el texto de Hanley 3, versículo 12. ¿Cómo dice? You go back to the church. Y se fue. Se fue. Aprende a pararte la autoridad de Dios. Aprende a pararte la autoridad de la palabra. Aprende a pararte la autoridad del Espíritu Santo. Vete, Satanás. Pero Lucas dice, bueno, si quieren mirar el texto para que lo vean en Lucas, Lucas le añade un poquito y Lucas le dice, vete de mí. O sea, es que me parece que vete, Satanás, pero vete de mí. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
emplea tu autoridad espiritual. No tienes que llamar a las 3 de la mañana al pastor. Pastor, yo sé que está durmiendo, perdone, dígale más a Rosita que me disculpe. No se lo puedo decir porque la voy a levantar a ella, pero te quiero escuchar a ti. Mire, pastor, le tengo que decir que ahora mismo el diablo me está atacando. Usa la autoridad que tú tienes. Tú tienes licencia de autoridad, tú tienes licencia de poder. Ayer cuando llego al aeropuerto me cambian el sistema del TSA y ahora no es poner la mano, no es meter el pasaporte, todo está moderno, toma la foto, ahí es una biométrica, todo ha cambiado, el mundo está súper archimega moderno. Entonces entro a la máquina, no me funciona, no me funciona la huella digital, la máquina no sirve, meto el pasaporte, no me funciona tampoco. Le pregunto al oficial que está ahí cerquita, le digo, mira, es que no me está funcionando esto, es que cambió el sistema. Pero me puede ayudar. No, si no le sirve, métase allá a la fila. Y yo miro esa fila allá. Yo vi esa fila endemoniada allá abajo. Wow. Yo voy para allá, para esa fila. Yo voy para allá. Yo no voy para esa fila. Y seguí. Él me dijo, tú vas a continuar y más gente viene. Y yo seguí. Pero una morena. Él es hispano, por cierto. Hispano. A veces los hispanos no ayudan a uno. Y una morenita que también es oficial de inmigración. Me ve. Se me acerca y me dice, what happened? You know, because I tried to scan my passport. I have a problem with my fingerprints. I put my passport down, trying to take the picture. No, everything changed. Take your passport back. Don't put your right hand for the fingerprints. Only press this button and look straight, and you will see that your face will come. This is a biometric test done now. Digo, gracias. Rápido. Él me vio, lo hiciste. You did it, me dio en inglés, ya. Y cuando me acerco, parece que le cayó mal lo que ella hizo. No, yo le caí un poco mal a él también. Y me dice, sir, ¿tú traes licor o qué tal? ¿Cuánto traes de licor? Y no, yo no bebo, I don't drink. ¿Y traes cigarrillo o algo? No. ¿Y qué tú traes? I am a pastor, soy un predicador, lo que traigo es el evangelio. Y mi trabajo es predicar a personas como tú, le dije. Mi trabajo es predicar a personas como tú. Pero yo vi el apellido que tenía aquí. Le vi el apellido. Mi trabajo es predicar a personas como tú. Esa es la misión que hago. Y mire, se sonríe entonces. Ok. Puedes continuar, le dice, if you want to get an offering for the church, you can do it now too. Si quieres dar una ofrenda para la iglesia, la puedes dar también ahí. No dejes que nadie te vaya a dañar tu día. Trata de que tu día tú lo puedas manejar con el poder y la unción del Espíritu Santo. Voy avanzando. ¿Me permiten que acabe por lo menos 2 puntitos más? Santiago, ayúdame. El Señor le recordó Deuteronomio 6:13. Recuerde, él cita Deuteronomio 6:16 antes. Deuteronomio está citando el capítulo anterior del 8. Él está bregando con 2 capítulos nada más. Y le recuerda lo que dice la Escritura: al Señor tu Dios vas a adorar y a Él solo servirás. Le recordó que fue un ángel creado, todo eso en la mente, él tuvo que pensarlo. Le recordó que fue creado, vino a la existencia, fue ex nihilo, vino a existir lo que no era, de la nada, algo, por el poder de la Trinidad. Cuando Satanás, y el Señor lo reprenda, el diablo, el Señor lo reprenda más, te quieras recordar tus pecados del pasado, quiera trabajar en tu subconsciente, en tu inconsciente, te quiera traer culpas pasadas. Aún yo creo que personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo y perdonados en Cristo
Estás recordando que el tío que la abusó sexualmente, que aquel maestro ingrato que se murió hace 40, 50 años atrás, y todavía esa persona pensando que le hizo eso y traumatizó. Ya entierra todo eso, esa persona ya se murió. Olvídate de eso. Tú eres nueva criatura. Dios te ha dado un esposo extraordinario. Dios te ha dado hijos maravillosos. Dios te permitió quizás que pasaste por eso. Tú no le conocías, pero ahora Dios ha traído sanidad a tu vida. Tienes que verte, especialmente las mujeres, como mujeres que han sido sanadas por Dios, que han sido bendecidas por Dios, porque hay países donde las mujeres son más abusadas, más usadas, más maltratadas, más víctimas de las personas. Hay países de Latinoamérica donde las mismas tías le están diciendo a la muchachita, pero mira cómo ese hombre te está mirando. Ese hombre tiene chavos, tiene cuartos ahí, mira cómo te mira. Cuidado de eso que esté mirando. Gente, una vez José y yo fuimos a arreglar un vehículo, ¿verdad? Ayer, la llanta, y escuchábamos a aquel que le decía a aquel que fue a tal país y que en tal país él iba a dañar a señorita. Yo voy ahí a dañar señorita, pero él lo decía con las malas palabras de él, voy a dañar señorita. Y a veces voy, son 2, son 3. Por favor, es un abusador. Pero como no estaba hablando conmigo, yo no me podía meter de presentado porque me iba a quedar el caso sin arreglar. Pero si me llega a decir eso a mí, yo hubiera dicho, ¿le gustaría que a tus hijas las trataran así? Cuando el enemigo te quiera recordar tus cosas pasadas, tus fallas pasadas, tus debilidades pasadas, tus engaños pasados, recuérdale a él del juicio que le espera y del castigo eterno que tendrá. Jesús es el Señor que debe ser adorado. Al Señor tu Dios vas a adorar. Es darle culto al Padre, es darle culto al Hijo, es darle culto al Espíritu Santo. En los años 80 se escribió el libro Buenos Días, Espíritu Santo. En parte hizo bien, en parte hizo daño. Porque de momento las personas se querían olvidar del Hijo y del Padre para solamente el Espíritu Santo. Yo oro al Espíritu Santo y adoro al Espíritu Santo y glorifico al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para glorificar al Hijo, como el Hijo vino para glorificar al Padre. Pero cuando yo adoro al Hijo, yo estoy adorando al Padre y estoy adorando también al Espíritu Santo. Estoy adorando la Trinidad. Si tú quieres complacer el corazón del Padre, complace el corazón del Hijo. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo como en forma de paloma, no fue una paloma, pero los pentecostales lo transformamos en una paloma, de tal manera que nosotros no podemos separarnos de la paloma. Eso nos representa a nosotros, representa muchas cosas. No le voy a hablar de la paloma, un día Vivian que predique de la paloma del libro Animales. Pero se oyó, Pedro dijo, posiblemente en el monte Tabor, no pudo ser el monte Jatín o el monte Ver. ¿Qué importa? Yo llego allí, la gente pudo ser aquí, allá o acá. Lo importante que sucedió. Pedro, aparece Moisés y Elías están hablando con el Señor. El otro evangelio, aparte de Mateo, dice lo que estaban hablando y lo omito. Pedro, que era la voz nuestra, que eran los oídos nuestros, que era el súper emocional, era bien emocional. Pedro se emociona tanto que dice, vamos a hacer aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vamos a tener aquí a los profetas, vamos a tener aquí a la ley y tú que eres la gracia. 3 enramadas. El Padre reaccionó porque el Padre está viendo todo. El Hijo fue lleno del Espíritu Santo, está capacitado ahora en su humanidad para emprender esa gran misión. Y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en que mi corazón toma complacencia. ¡Wow! El Padre lo que está diciendo, si ustedes me quieren complacer a mí, no me complazcan con Nicho, ni con Elías, ni con Moisés, ni levantando santuario. Complazcan al Hijo y yo voy a ser complacido. Eso es cuando está siendo bautizado. Pero cuando Jesús dice, ¿quiénes dicen los hijos del hombre que soy yo, Jeremías, algunos de los profetas? ¿Quiénes dicen ustedes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado Simón, hijo de Jonás? Porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, nosotros podemos notar, cuando el Padre también dice, este es mi Hijo amado, en que mi corazón toma complacencia.
2 veces se escucha en el bautismo y transfiguración que el Padre se complace cuando nosotros complacemos al Hijo. Hay que complacer al Hijo para tener al Padre complacido. Hay que amar al Hijo para tener al Padre complacido. Hay que alabar al Hijo para tener al Padre complacido. Y el Hijo dijo, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. El Hijo vino a representar. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado contigo y no has visto al Padre. El Padre está en mí, yo soy en el Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un solo Dios. Los testigos de Jehová dicen que nosotros servimos un Dios de 3 cabezas. Nosotros no le servimos un Dios de 3 cabezas. Le servimos a un Dios que es solo cabeza. Pero ese Dios decidió venir aquí en la tierra, humanizarse, vestirse de nosotros. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, y aquel Verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Cristo vino a mostrar la gloria del Padre, puestos en pie. Hoy cuando llegues a algún momento de tu casa, o se lo quiere decir ahora, yo solamente te voy a dar 60 segundos. Y lo voy a marcar aquí. Para que tú complazcas el corazón del Hijo con tus propias palabras. Para que el Padre allá en el cielo se sienta complacido. 1, ¿están listos? 2, 3. Tienes que hacerlo en voz alta, hazlo. Ay, Señor. Hermanos, ya, 60 segundos es lo que te basta en el día, que tú saques mientras puedas 60 segundos cada día para complacer al Hijo con tus palabras y ver al Padre complacido. Muchas gracias.